La semana de la designación de candidatos se le está haciendo muy larga a algunos partidos políticos. La elaboración de las listas electorales son como una mala gripe que había que pasar y que los partidos pasan en cada cita con las urnas. Lo hemos visto en las listas al Congreso y lo vemos en las listas al Senado. Los partidos esperan pasar cuanto antes este mal trago y también los ciudadanos para que esos partidos dejen de mirarse al ombligo y comiencen en serio con las propuestas. Comenzamos. Nuestra imagen del día la protagoniza este miércoles el Senado y los nombres incluidos por el Partido Popular para integrar las listas a esa Cámara Alta. La renovación es lo más destacado, pero también las guerras internas que en las últimas horas habrían dado la vuelta, por ejemplo, a la lista de Soria. Mar Angulo, pese a que no contaba con el apoyo de la dirección provincial, finalmente tendrá hueco en la lista. No estaba en la propuesta del PP de Soria la continuidad de Mar Angulo en la lista al Senado, pero el Comité Nacional de Listas ha decidido incluirla en contra de la dirección provincial. Génova decide en último término, y lo que sí parece es que quiere experiencia y renovación, con los nombres de alcaldes como Javier Lacalle y ediles jóvenes como el de Villalón de Campos en Valladolid, el de Almanza en León o el de Sotillo de Ladrada en Ávila. Del compromiso no solamente del Partido Popular de Ávila, sino también del Partido Popular de Castilla y León y de España, ese compromiso de renovación, entiendo, necesario. Renovación, pero también continuidad. En Valladolid, Miguel Ángel Cortés, que repite, lleva 30 años como diputado o senador, desde 1989. En Zamora, apeado del Congreso, Fernando Martínez Maillo encabeza la candidatura a la Cámara Alta. Palencia es todavía incógnita. Está ahí el nombre de Ignacio Cosidó y hay dudas de la continuidad de José Antonio Mielgo. Y no ha trascendido nada tampoco de Salamanca. En Segovia repetiría Paloma Sanz. Luego en el tiempo de tertulia tendremos que hablar largo y tendido sobre esa elaboración de listas, en este caso al Senado. La adolescencia, hablamos ahora de Ciudadanos, la adolescencia es una crisis pero ayuda a conformar a las personas. Es el símil que utiliza Francisco Igea para defender que su partido sea o salga más fuerte del supuesto pucherazo. El candidato de la formación naranja, preside la Junta de Castilla y León, ha concedido una entrevista a esta casa en la que asegura que, aunque mira hacia adelante, le gustaría saber quién es el responsable de los votos nulos. Sin crisis no se crece. Lejos de cuantificar cuánto daño pueden haber hecho las primarias a su partido, Igea considera que le han hecho bien. Un partido capaz de decir que no a ciertas prácticas, capaz de abanderar sus principios. Todos los partidos tienen buenos y malos, asegura. Lo que distingue a unos de otros es la capacidad de la formación para bloquear al tramposo, y así convierte Igea lo que parecía una debilidad en una fortaleza. Superadas las primarias, mira hacia adelante. No vamos a tomar represalias contra nadie por haber apoyado a un otro candidato. Toma el relevo a Luis Fuentes defendiendo con matemáticas el apoyo que los 5 han dado al gobierno Herrera. 42 es la mitad de 84. No había ninguna otra posibilidad. Podríamos haber bloqueado la legislatura, eso sí. No pone vetos a los futuros pactos. No es una buena idea entrar a una negociación con una mano atada a la espalda. Y puestos a pensar en gestión, empieza por lo que mejor conoce, la sanidad. Volver a conseguir que los profesionales estén alineados con el sistema, que se sientan reconocidos, que se sientan valorados. Reconoce que le hubiera gustado seguir en el Congreso. Que me gustaba mucho. Pero su sentido del deber y el firme convencimiento de que la estrategia Clemente era perjudicial para el partido le hicieron dar este paso adelante. Así vienen las cosas en los partidos del centro-derecha de la comunidad. En la izquierda surgen nuevas alianzas. Izquierda Unida, el Partido Castellano Tierra Comunera y los anticapitalistas han presentado su confluencia para las elecciones autonómicas, pero sin Podemos. A partir de ahora abrirán un proceso de primarias para decidir las candidaturas. En la plataforma están una procuradora de Podemos y un miembro reconocible de la formación morada en Valladolid. Los anticapitalistas de Castilla y León han dejado a su socio en esta legislatura y se sientan ahora con Izquierda Unida, mientras que ECO hace el salto al contrario y mantiene conversaciones con Podemos de cara a las elecciones autonómicas. La confluencia entre Izquierda Unida, los anticapitalistas, Alternativa Republicana y el Partido Castellano no tiene nombre, ni programa electoral, ni listas. Todo se votará el 30 de marzo en un acto en Valladolid en el que decidirán los que se hayan inscrito
Purito. Un proceso de primarias es un proceso de primarias. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro que partimos de una filosofía de no confrontación. Coinciden en la defensa de los trabajadores, la igualdad, el medio ambiente y la necesidad de poner freno a la despoblación. Es el momento del fortalecimiento organizativo de las izquierdas. Hace falta una representación popular, participativa, una representación comunera. Insisten en que este es un primer paso, que el proyecto está abierto a otros partidos y organizaciones y que va más allá del 26 de mayo. En una de las listas a las elecciones generales del 28 de abril estará mi invitada de esta noche. Es la número 1 de la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia. Milagros Marcos, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de momento sigue siendo usted consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz del Gobierno regional. Mañana va a ser su último consejo de gobierno. ¿Va a echar de menos la política regional? Bueno, voy a seguir trabajando por Castilla y León desde donde esté y en este caso además por Palencia concretamente, que es mi provincia. Siempre se echa de menos lo que se deja, no puede ser de otro modo, se echa de menos a las personas, se echa de menos el día a día, ¿no? Sin ninguna duda, pero yo creo que no voy a tener ni tiempo de echar nada de menos porque en este momento hay que volcarse en la campaña, hay que volcarse en ganar las elecciones y en Palencia en defender al Partido Popular en Palencia, la candidatura de Pablo Casado al gobierno de la nación y realmente recuperar la ilusión, ¿no?, para los españoles. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que le hace más ilusión de ese salto a la política nacional? Bueno, lo que me hace ilusión es primero el que hayan elegido el que me hayan elegido a mí, ¿no?, para representar a Palencia en la candidatura nacional. Es ilusionante y es un reto la política nacional. Yo llevo muchos años en la política autonómica, en la política regional, y en este caso, pues defender a mi provincia en el ámbito nacional es importante. Sobre todo es importante el momento. Yo creo que es un momento especialmente trascendente en la política nacional. Realmente España está en jaque ahora mismo. Estamos viendo la división que promulgan algunos, el que España siga unida como nación es importante. El poner encima de la mesa todas las propuestas de regeneración, de mejora del empleo, de mejora de la actividad económica, de impulso de Palencia, de impulso de Castilla y León en la presencia nacional es importante. Y estamos hablando que por un lado el presidente nacional es el futuro presidente de España, Pablo Casado, es un palentino, es un castellano-leonés. Yo creo que esto es importante, pero también estamos hablando de evitar volver a las políticas socialistas de gasto indiscriminado, de gastar lo que no tenemos, de producir esas situaciones tan complicadas en las familias que yo viví en primera persona desde los servicios sociales. Yo viví la crisis económica que provocó el gobierno socialista con el gobierno del señor Zapatero y vi cómo las familias perdían el empleo, cómo tuvimos que diseñar un programa para evitar los desahucios, para que la gente tuviera alimentos en su casa. Tuve que redactar una lista de alimentos para aquellas familias que tenían niños pequeños y eso fue muy duro. Eso hay que evitarlo a toda costa y eso es por lo que vamos a luchar. Le veo ya muy en modo campaña. Luego volveremos a este tema, evidentemente, pero quiero conocer un poco si cree que deja algo pendiente ahora que tiene que dejar ya la política regional, el gobierno regional. ¿Cree que en buena medida puede condicionar lo que resta de legislatura, que es poco evidentemente de legislatura autonómica, el hecho de que dos consejeras, usted y Alicia García, abandonen el gobierno regional? No, realmente hay equipos formados, hay equipos cohesionados, hay equipos que vienen rodando durante estos años. No hemos dejado los deberes para el último momento, estamos hablando de 2 semanas. La campaña de las autonómicas está prevista para mediados del mes de mayo y en este caso va a ser un mes antes. Por lo tanto, no estamos hablando de años, ni estamos hablando de un periodo en el que tuviéramos que realizar e iniciar acciones que estuvieran previstas. El último pleno es la semana que viene, se disuelven las Cortes la semana que viene. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de anticipar un poco lo que es ya una realidad con el fin de la legislatura. Es cierto que se han solapado las elecciones nacionales y las elecciones autonómicas, municipales y europeas y eso no estaba previsto, pero eso no quiere decir que vaya a haber ningún tipo de problemas en el gobierno regional. Entre otras cosas, como digo, porque los objetivos, los compromisos de legislatura están cumplidos. Hemos trabajado durante estos 4 años para que no tener que estar cerrándolo todo y haciéndolo todo en el último momento. ¿No se ha quedado nada en la cartera de la consejera de Agricultura y Ganadería?
en esta legislatura? Siempre hay mucho por hacer y siempre hay que seguir trabajando en este caso por el campo, ¿no? Por el sector primario, por la industria agroalimentaria de Castilla y León, con compromisos nuevos a futuro para la próxima legislatura. Lo que estaba comprometido esta legislatura está prácticamente todo realizado. Hemos trabajado en las convocatorias y conseguido que cada vez se incorporen más jóvenes, se están incorporando el doble de jóvenes cada año al campo de lo que se incorporaban en el anterior periodo de programación, siendo pocos porque tenemos que trabajar e incorporar medidas también en el Parlamento Europeo, también en la nueva PAC para conseguir esto. Hay muchas, el cooperativismo, acabamos de aprobar el plan del cooperativismo, hay que ponerlo en marcha, hay que desarrollarlo, pero no se va a hacer en 15 días, se va a hacer a lo largo de unos años. El plan de bioeconomía lo hemos aprobado hace unas semanas, está previsto hasta el año 2030, por lo tanto hay que seguir desarrollándolo. Hay mucho por hacer, pero lo que es la planificación estratégica, la línea de trabajo a seguir durante los próximos años está definida en todas las áreas, en cooperativismo, en bioeconomía, en investigación, en formación, en infraestructuras e inversiones. Lo que hace falta es un Gobierno de la Nación potente que ponga dinero para que Castilla y León pueda realizar esas actividades. Voy a volver a la campaña electoral de las generales que se avecina. Va a ser una campaña dura, complicada, y lo están diciendo las encuestas, ¿no? Antes de hablar de mensajes, voy a hablar un poco, por así decirlo, le quiero preguntar por estrategias. Usted es candidato por la provincia de Palencia. Palencia es una de esas circunscripciones pequeñas en las que se van a elegir 3 diputados. ¿Le preocupa el voto, la división del voto del centro-derecha, que puede castigar precisamente por las previsiones que pueden tener partidos como el Partido Popular? Mire, la campaña, le contesto la primera parte de la pregunta, va a ser dura, sin ninguna duda, pero yo espero que al menos sea limpia. Estamos viendo cómo se lanzan noticias falsas y mentiras y se interpretan o malinterpretan intencionadamente las cosas y empiezan a ser virales en las redes sociales. Yo espero que eso no ocurra. Hay que trabajar la campaña con propuestas, con sensatez y con verdades, y defendiendo propuestas y defendiendo iniciativas, no con insultos, sino con falsedades. Yo creo que eso es lo primero, por lo que tenemos, y desde luego lo que yo comprometo para la campaña que voy a hacer en Palencia y por mi provincia. Y va a apelar mucho a eso que se llama ahora de nuevo el voto útil. Bueno, el voto útil es la segunda parte de su cuestión. Yo creo que el voto debe ir a aquella candidatura que mejores propuestas, más iniciativas y más credibilidad tengan para los ciudadanos. Pero es cierto que en las provincias pequeñas hay una norma que es la que rige a la hora de decir cuántos diputados y para qué sirven los votos, que es la Ley DON, que todos conocemos, en la que en las provincias pequeñas se da una circunstancia complicada de explicar. Y es que si no hay un número de votos suficientes como para que haya un diputado, todos esos votos se pierden. ¿Qué ocurre? Que hacen falta muchos más votos a un partido pequeño que a un partido grande. Por lo tanto, si el resto de los partidos no obtienen, se divide el voto de la derecha, si no se vota el Partido Popular y el voto de la derecha va a partidos pequeños que necesitan muchísimos más votos para tener un diputado, ni ese partido tiene diputado ni puede sumar a nadie. Por lo tanto, son votos perdidos. Yo creo que a eso es a lo que se refiere usted respecto a... ¿Usted también le pediría, como hizo su paisano Pablo Casado hace unos días, a Vox que no se presente en estas circunscripciones? Yo lo que pediría es que el voto de la derecha se centre y, sobre todo, que se vote pensando en las iniciativas y no en los eslóganes y en lo que se dice, pensando en las personas que pueden representar después y conseguir lo mejor para la provincia. En este caso, yo represento a la provincia de Palencia, yo vengo de defender la política regional en Madrid, en Bruselas, desde el ámbito de los servicios sociales, en el área en el que me ha correspondido, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de la agricultura y la ganadería, y peleando con el Ministerio cuando era del Partido Popular y cuando es del Partido Socialista, y peleándolo también en Bruselas. Cuando el Gobierno socialista de la Nación no lo ha defendido, nosotros hemos ido al Parlamento Europeo a presentar enmiendas para la política agraria común, por ejemplo. Yo lo que pido es que se vote viendo el programa, viendo las iniciativas, viendo la ilusión y viendo la capacidad de defensa de las personas a las que están votando, de los intereses de cada una de las provincias. En este momento no hay candidatos en Palencia, no conocemos el candidato de otras fuerzas políticas. O bueno, pues yo creo que los ciudadanos verán las propuestas, verán la experiencia y verán la capacidad de defensa y la confianza que depositan y en quién la depositan. Pero usted es consciente que la mayoría de los ciudadanos no se leen los programas electorales.
Bueno, pero para eso tenemos que explicarlos. No se trata de que cada ciudadano se lea 20 folios. Se trata de que precisamente en la campaña y ahora en la precampaña seamos capaces, primero, de transmitir ilusión, porque yo creo que tenemos mucho en Castilla y León, tenemos mucho en Palencia que ofrecer y en cierto modo no nos lo creemos. Tenemos que generar ese orgullo por lo nuestro, defender lo nuestro y con ilusión y transmitir eso. Y decir qué vamos a hacer, qué proponemos, escuchando sobre todo a los ciudadanos, que es como normalmente aprendes y aciertas a la hora de decidir, escuchando y aplicando las políticas a medida de lo que se demanda por parte de los palentinos. No pretendo que se lean el programa político de todos los grupos, que por otro lado parecería lo lógico cuando vas a votar, pero entiendo que, y además no es costumbre, en este caso la campaña sirve para eso, para transmitir lo que pensamos que es bueno hacer. Y yo previamente, sí que os lo quiero decir, lo que voy a hacer es escuchar para saber exactamente qué necesitan y defender eso. Llevamos toda la semana hablando de listas, tanto al Congreso como al Senado. Lo de la elaboración de las listas es un auténtico compromiso para los partidos políticos, ¿no? Porque hagan lo que hagan, siempre va a haber alguno descontento. Bueno, en el Partido Popular ocurre eso porque hay mucha gente válida. Y cuando hay mucha gente válida, hay mucha gente que tiene oportunidades y que tiene derecho a ocupar esos puestos, lógicamente, y están preparados para ocupar esos puestos. Lo que ocurre es que quizá no hay puestos suficientes como para tanta gente que hay preparada y de ahí viene la dificultad, posiblemente. Yo nunca he tenido que hacer listas, también es una suerte, pero entiendo que el hecho de ser un partido con tanta gente preparada dificulta especialmente la elaboración de las listas. Evidentemente, durante los próximos días, durante las próximas semanas, escucharemos un poco los mensajes de campaña, los programas electorales de cada uno de los partidos, pero ¿no le preocupa el hecho de que la campaña en las generales va a estar muy centrada en Cataluña y que se va a hablar mucho de Cataluña y muy poco igual de despoblación, agricultura y otros problemas que tenemos en Castilla y León? Le puedo asegurar que en lo que a mí corresponde, en Palencia se va a hablar de lo que le preocupa a los palentinos, se va a hablar de lo que nos da de comer. Y en buena medida es precisamente el campo, es la agroalimentación, son los regadíos y las inversiones que necesitamos, es el impulso al turismo, es el impulso a la economía, el que haya tejido industrial en nuestra provincia, y estoy segura de que esto va a ocurrir en Castilla y León. El problema de la despoblación es un problema muy serio, un problema europeo, es un problema nacional y un problema también de Castilla y León. Y para eso hay que plantear medidas, el que llegue el Internet a todos los municipios, como estaba previsto, y precisamente el mayor problema es que las inversiones se vayan a Cataluña. Lo hemos visto en la propuesta de presupuestos que ha hecho el gobierno del señor Sánchez, el gobierno socialista, ese presupuesto que por suerte no se aprobó, le quitaba a los castellanos y leoneses absolutamente todo el dinero para inversiones. Se llevaba el dinero del regadío de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de Palencia a inversiones en Cataluña. Por eso hay que votar, por eso hay que hacer planteamientos y propuestas, no hablar de la política de Cataluña. Yo creo que en Cataluña tenemos claro todos los españoles que tiene que tratarse como la unidad nacional que es. Estamos hablando de un país, no podemos estar hablando de diferentes países dentro de uno. Eso no entra dentro de nuestra Constitución y no entra dentro del discurso. Para luchar contra eso, lo que hace falta es evitar que siga ocurriendo en el Estado, en el Gobierno de la Nación, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Y eso es apoyar a Palencia, apoyar las inversiones en Palencia y apoyar las inversiones en Castilla y León. Estamos viendo imágenes de las Cortes Regionales. La semana que viene, en el último pleno de la legislatura, usted ya no se va a sentar en la bancada azul, se va a sentar con el resto de compañeros del Partido Popular, de procuradores del Partido Popular. ¿El cese, la dimisión, cuándo se producirá? ¿El lunes? El día que se presenta, el último día para presentar las listas es el día 25, es el lunes. La inelegibilidad supone que tenemos que haber rescindido, o sea, no tenemos que ser consejeros, ocupar ese cargo en el momento en que se presentan las listas. Por lo tanto, el día antes de que se presenten las listas, tenemos que haber dejado los puestos. Pero estaremos en el Pleno, yo hablo por mí encantada de estar donde corresponda y además defendiendo también la agricultura como procuradora. Milagros Marcos, todavía consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, y a partir de la semana que viene ya solo candidata al Partido Popular al Congreso de los Diputados. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, enseguida volvemos con los tertulianos. Hasta ahora.